Hay un pensamiento generalizado en nuestra sociedad, en los últimos tiempos sobre todo, que al ver cómo crece la delincuencia, cómo hay situaciones de pobreza extrema, se piensa que la responsabilidad de tal situación es de otros, quizás del Estado, quizás de otro actor, ¿sí? Y se piensa que si alguien, por ejemplo, si alguien roba, es porque no estuvo el Estado ahí para asistirlo a esa persona que necesitó, por lo que dicen roba por necesidad, es una víctima del sistema, dicen. Y con esta lógica todos deberían robar, nadie podría prosperar, todos pasan por situaciones difíciles, entonces con esta lógica todos deberían robar. Otros dicen o piensan si alguien se droga es porque tuvo quizás una vida difícil, porque le acontecieron situaciones complejas en su vida, y con esa lógica todo el mundo debería drogarse, ¿sí? Es más, el pensamiento de la psicología, que es lo que permeó nuestra sociedad, es que la culpa no está en uno mismo, sino en las circunstancias y en otros, ¿sí? O incluso lleva a pensar de que si vos haces algo mal, el mal que vos haces no está tan mal, ¿sí? Es justificativo. Un psicólogo va a buscar siempre quitar la responsabilidad del paciente y por ende el sentido de culpa. Por eso decimos que la psicología va en contra del cristianismo, ¿sí? El cristianismo va en sentido opuesto, va a confrontarnos nuestros pecados para que nos acerquemos a Cristo, y la psicología va a quitarte la culpa, a negar que vos sos responsable, ¿sí? Pero el problema no son las circunstancias, sino en cómo nosotros respondemos ante las diferentes situaciones que nos toca vivir. Así que esta sociedad también, ¿sí?, aunque está cambiando en gran parte, trata de transferir la culpa de cómo estamos como país, de la delincuencia, de la situación difícil que estamos, trata de transferírsela a otros, ¿sí? Aunque los factores son múltiples, aunque la decadencia en la sociedad estamos como con ciertas consecuencias de la política, aún así hay un grado de responsabilidad de nosotros como ciudadanos, ¿sí? Así también llevándolo al ámbito espiritual, al ámbito cristiano, algunos cristianos piensan que si alguien se pierde es culpa de Dios que no lo salva, o si alguien se encuentra en una situación difícil es porque Dios no da o no provee lo suficiente, ¿sí? Es Dios el culpable, en pocas palabras, ¿sí? Como que hay quizás un entendimiento errado de lo que es la soberanía de Dios, pero la soberanía de Dios no anula nuestra responsabilidad, no anula la responsabilidad del hombre, ¿sí? Ese es el gran misterio que encontramos en las Escrituras, que habla que Dios es soberano y habla de que nosotros somos responsables. Ahora, si nosotros sobreenfatizamos una enseñanza de las Escrituras por sobre otra, estamos siendo heréticos o estamos transmitiendo una herejía o estamos en el error, ¿sí? Estamos cerrados, caemos en uno o en otro extremo. Si nosotros sobreenfatizamos la soberanía de Dios y negamos la responsabilidad del hombre, que solo la soberanía de Dios y nosotros no somos responsables, podemos caer en una apatía espiritual, podemos caer en la indiferencia, en el desánimo, en la amargura, en el antinomianismo. Antinomianismo es vivir sin ley, es como que nosotros somos salvos y ya no tenemos que sujetarnos a la ley, ya no lo necesitamos. Y alguien que piensa así acerca de la ley de Dios empieza a justificar sus pecados y comienza en un estado de decadencia espiritual, ¿sí? Por sobreenfatizar un aspecto de la doctrina que nosotros aprendemos de la soberanía de Dios, del carácter de Dios, negando su propia responsabilidad, ¿sí? Si yo peco es porque Dios así lo quiso, ¿sí? Y por otro lado, si enfatizamos la responsabilidad del hombre y negamos la soberanía de Dios, podemos caer en la autosuficiencia, en el orgullo, negando esa dependencia que tenemos de Dios. Podemos caer en la negación de la gracia de Dios. Podemos quedar abrumados por la culpa y la condenación, por ende no podemos experimentar la paz que Dios produce. Y lo peor de todo
es que puede llevarnos a no ver la necesidad que tenemos de un Salvador, ¿sí? Total, nos salvamos por nuestro propio esfuerzo, depende de nosotros, no depende de un Salvador, ¿sí? Entonces, esos extremos distorsionan la enseñanza bíblica verdadera. Y lo que me encanta de Pablo, de los escritos que son inspirados por el Espíritu Santo, pero tienen ese toque humano, es el equilibrio en sus enseñanzas, ¿sí? En las cartas de Pablo vamos a ver que primero instruye doctrina y después al final va a la parte práctica de cómo debemos vivir a la luz de creer esas doctrinas que le enseñó. Efesios, los 3 primeros capítulos no hablan doctrina, pero los últimos 3, cómo vivir a la luz de lo que sabemos o de lo que aprendemos. Romanos pasa lo mismo. Romanos 11 capítulos doctrina y después el 12 empieza a decir cómo tenemos que vivir a la luz de lo que creemos, de lo que Él viene a enseñarnos. Y en ese sentido, Pablo también encuentra un equilibrio en cuanto a la soberanía de Dios, porque Él no quiere que nosotros distorsionemos una sana doctrina o una sana enseñanza y que la tornemos para nuestra perdición. Por lo tanto, al hablarnos de la soberanía de Dios también nos habla de la responsabilidad del hombre, ¿sí? Pablo no anula en ningún momento nuestra responsabilidad. Y Pablo, en sí, él deja en claro muy bien acerca de la soberanía de Dios, lo vemos en el capítulo 9. Y ahora Pablo va a comenzar a enfatizar sobre la responsabilidad humana, ¿sí? Así como Dios es soberano al salvar a quien Él quiere, así también los incrédulos que se pierden son responsables de su perdición. Dios salva a los que Él quiere, Él es soberano. Los que se pierden por su propio pecado, ¿sí? Entonces, ahora el énfasis de Pablo estará en la responsabilidad humana, teniendo en cuenta que lo que Pablo está tratando es el por qué los judíos rechazaron de manera generalizada al Mesías. Ese es el punto. Pablo trata de explicar por qué los judíos, de una manera generalizada, rechazaron a Dios, rechazaron al Mesías. Habíamos dicho que toda la sección del capítulo 9 al 11 de Romanos nos habla de la fidelidad de Dios, de que Dios no falló a sus promesas, de que Dios es fiel, ¿sí? Los israelitas tenían las escrituras, sabían de los pactos que Dios había hecho con Abraham y su descendencia, pero vino el Mesías prometido por las escrituras que ellos tanto defendían y lo rechazaron. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Quizás habrán muchas razones. Pablo da varios aspectos de la incredulidad de Israel, pero en este punto va a sobreenfatizar de que ellos decidieron mantenerse en su incredulidad. Por eso la soberanía de Dios no anula la responsabilidad del hombre, no anula. Y hoy vamos a continuar con Romanos. Les invito a que puedan buscar Romanos. Vamos a leer desde del capítulo 9, versículo 30 hasta el capítulo 10, versículo 4. Esa última parte del capítulo 9 la habíamos visto un aspecto nosotros el domingo pasado y hoy vamos a tocarlo para ver o para enfatizar un punto acerca del rechazo de Israel, ¿sí? Leemos, si nos pueden acompañar, Romanos capítulo 9, versículo 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en él no será avergonzado. El 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia
a todo aquel que cree. El mensaje de esta noche tiene por título una ignorancia culpable, ¿sí? Una ignorancia culpable. Y vamos a ver dos aspectos del rechazo generalizado de Israel. Y el primero a resaltar, algo que tocamos el domingo pasado, es que la incredulidad de Israel, cuando hablamos de Israel hablamos del pueblo judío en general, ¿sí? De los líderes religiosos de la nación de Israel, en su mayoría, ¿sí? La incredulidad de Israel es que ellos buscaban alcanzar el favor de Dios por medio de las obras y no por la fe. Buscaban alcanzar el favor de Dios, buscaban la salvación, ¿sí? Por medio de las obras y no por medio de la fe. Habíamos visto que los gentiles, o sea, los que no eran judíos, ellos que no buscaban a Dios, no buscaban tener una relación con Dios, no iban tras la ley, no buscaban adaptarse a la ley, aún así ellos cuando escucharon el Evangelio fueron confrontados con sus pecados, ellos reconocieron su culpabilidad y creyeron en Cristo como Señor y Salvador. Ellos que no buscaban la salvación la encontraron, ¿sí? En cambio, por otro lado, lo tenemos a Israel, que iba tras la ley, eran muy celosos, muy fervientes en querer cumplir a rajatabla la ley, eran defensores de la ley, y ellos que iban tras la ley no alcanzaron la salvación, porque no iban tras ella por medio de la fe, sino como por obras, ¿sí? Y acá hay un doble aspecto de la fe. La fe, Efesios dice que es un don de Dios, es un regalo que el Señor nos otorga, pero también somos desafiados a creer, ¿sí? Ahí vemos la soberanía de Dios, la responsabilidad del hombre. Cuando se nos llama a creer, tenemos que ejercer fe, pero a la vez es Dios obrando en nosotros, ¿sí? Ese es el misterio que encontramos entre la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad. Pero algo que tenemos que tener en claro, como dice un pastor, es que la salvación no es incondicional, ¿sí? Como escuchan bien, la salvación no es incondicional. Lo que es incondicional es la elección de Dios. Dios elige incondicionalmente a los que Él quiere, ¿sí? Él elige salvar desde antemano a los que Él quiere. Sin haber hecho bien o mal, Él salva a los que Él quiere salvar. Y eso era una muestra de su gloria, de su carácter, de su misericordia, de que Él pueda salvar a los que Él quiera. Eso habíamos visto en Éxodo, que eso era la manifestación de su gloria, que Él salve a quien Él quiera salvar, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de la salvación sí es condicional. Está condicionada a la fe, ¿sí? Por lo que está condicionada a que nos arrepintamos y creamos en Cristo como Señor y Salvador. Cristo no va a creer por nosotros, Cristo no se va a arrepentir por nosotros. Esas son cosas que el Evangelio exige, ¿sí? Cuando el Evangelio es expuesto, exige a que te arrepientas y creas. Si el reino de los cielos se ha acercado, por lo tanto arrepiéntanse y crean. Arrepentidos y creed, ¿sí? Aunque sabemos que Dios obra y que si Dios no obrara en nosotros no podríamos hacerlo, aún así, las exigencias de la salvación es que tenemos que creer, ¿sí? Dios estableció eso, ese es el equilibrio que nosotros encontramos entre la soberanía y la responsabilidad, ¿sí? Por supuesto que la salvación no depende de nosotros, no depende de nuestra decisión, sino que depende de Cristo. Él es nuestro Salvador. No depende si le aceptamos o lo rechazamos. No estamos hablando acá en ese sentido de que la salvación depende de nosotros y no de Cristo, ¿sí? Cristo, en su soberanía, la salvación está asegurada de todos los suyos. Pero cuando hablamos en un aspecto humano, desde nuestra óptica de cómo vemos la situación, tenemos que ver que tenemos que creer, ¿sí? Dios escogió a quién salvar. Dios escogió que la salvación sea a través de la locura de la predicación, ¿sí? De la predicación del mensaje que para muchos es locura, para los otros es tropezadero, ¿sí? Aún así,
Dios decidió que la salvación sea a través de la proclamación de su evangelio y nos encomendó a nosotros la tarea. No le encomendó a los ángeles. Él podía haber mandado a los ángeles en 10 segundos. El evangelio estaba en todos los idiomas, en todo el mundo, todos escuchando, pero Dios no quiso eso. Dios quiso encomendarnos a nosotros la tarea de la proclamación del evangelio. Esa es la manera que el Señor escogió, y el medio para salvarnos es la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es esa, como decía alguien, es como una cañería por el cual fluye la gracia del Señor, ¿sí? Ustedes ven una cañería, circula el agua por dentro. Entonces la cañería es como un medio para que el agua circule. La fe es un medio para que la gracia de Dios venga a nosotros, ¿sí? Entonces, no sabemos cómo Dios obra, no sabemos cómo es que nosotros al escuchar el Evangelio el Espíritu Santo obra en nosotros. El Espíritu sopla, no sabemos de dónde. El Espíritu obra, no sabemos cómo. El Espíritu nos hace nacer de nuevo, no sabemos cómo. El Espíritu obra para que nosotros podamos creer. No sabemos cómo ocurre eso. Pero sí sabemos que todos hemos pecado y Dios exige que nos arrepintamos y creamos, ¿sí? Las cosas ocultas le pertenecen a Dios, pero las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. El Evangelio, cuando es expuesto, nos confronta primeramente con nuestro pecado, de que hemos fallado y hemos pecado contra un Dios santo. Por lo tanto, nos muestra que tenemos la necesidad de aferrarnos a un Salvador. Por lo cual tenemos que arrepentirnos de nuestra autosuficiencia, de nuestros pecados, humillarnos, reconociendo que hemos fallado contra Dios y debemos creer en Él, ¿sí? Entonces, el Evangelio nos exige que nos arrepintamos y creamos, ¿sí? Estamos enfocados, Pablo está enfocado en la responsabilidad, ya habló de la soberanía, ¿sí? Sin fe es imposible agradar a Dios. Esa era la tarea de la ley, o sea, la ley vino para mostrarnos de que necesitamos un Salvador para que nosotros podamos creer en Él, ¿sí? Dios puso la ley vino a ser un ayo, un maestro para guiarnos, conducirnos, mostrarnos que estamos equivocados y que tenemos que acudir a un Salvador, ¿sí? Esa es la tarea de la ley. La ley debería producirnos fe en nosotros. Los israelitas, en lugar de ir tras el Mesías, ellos fueron tras la ley que apuntaba al Mesías. Y ese fue el error de ellos. Ellos fueron tras la ley de justicia por medio de las obras, como si fueran por obras, como si nosotros pudiéramos alcanzar la justicia de la ley, o que provee la ley, a través de las obras. Si la justicia es por la ley, Cristo murió en vano. O sea, ¿para qué Cristo hubiese venido? ¿Para qué Cristo tuvo que bajarse del trono? ¿Para qué el Verbo de Dios, que es uno con el Padre, en esencia es Dios, tuvo que hacerse de carne como nosotros, humillarse? Él se humilló al hacerse ser humano. Al hacerse como nosotros fue una humillación tremenda para Él. Y se humilló a tal punto que Él nació en un establo, hasta lo más bajo. ¿Por qué se tuvo que humillar? Siendo tan glorioso, los ángeles se tapan el rostro delante de Él. ¿Por qué se tuvo que humillar? Porque no había otra manera. Dios quiso salvarnos, Él decidió salvarnos y no había otra manera. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiera, sino que se haga tu voluntad. No había manera. Él vino a salvarnos y Él tenía que beber la copa de la ira de Dios, ¿sí? Si nosotros cumpliendo la ley podríamos salvarnos, entonces no tendría sentido Cristo. No tendría sentido un Salvador. ¿Dónde entra un Salvador en la ecuación si al fin y al cabo depende de nosotros? Dios no nos acepta por cumplir la ley o porque nos esforzamos en cumplir la ley. Romanos 3, 27 y 28, en la Nueva Traducción Viviente, les leo, dice: ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe.
Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. ¿Sí? Es parte de lo que Pablo dice también al final del versículo, en el 4, ¿sí? El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Sí? Entonces, somos hechos justos ante Dios por medio de la fe, no por obedecer la ley. El Evangelio viene a destruir nuestra justicia propia, nos deja sin argumento para jactarnos en nosotros mismos. Como dice un pastor, la cruz resulta escandalosa para todo aquel que no puede verse a sí mismo como un pecador que merece el infierno y que no puede salvarse a sí mismo, ¿sí? La cruz es escandalosa para aquellos que no pueden verse a sí mismo como pecadores que merecen el infierno y que no pueden salvarse a sí mismos. Por eso es locura para los que se pierden. Para aquellos que no pueden reconocer que son pecadores y que merecen el infierno, la cruz es locura. El Evangelio es locura. Y este punto es importante. Si nunca te has visto perdido, si nunca te has comprendido que sos pecador, si nunca has visto o has reconocido que mereces el infierno por todo tu pecado, si nunca has sido consciente de que no te podés salvar a ti mismo, no estás creyendo verdaderamente en el Cristo bíblico, no estás creyendo verdaderamente en Cristo como Salvador. Si esta es tu situación, estás en una situación de peligro, porque estás con la conciencia tranquila de que vas a ser salvo, pero no te estás aferrando a Jesucristo como Salvador. Es crucial el arrepentimiento, la humillación de nosotros ante Dios, ante un Dios santo. El Evangelio nos humilla a tal punto de reconocernos como miserables para aferrarnos a la justicia de Dios y aferrarnos a su misericordia, ¿sí? Ahora, ¿qué es Cristo para ti? Esa es la pregunta. ¿Qué es Cristo? No sé si alguna vez te preguntaste, ¿qué es Cristo para mí? ¿Qué es Cristo? Y en el segundo aspecto, entonces, vimos que el primer aspecto del rechazo es que ellos quisieron permanecer en incredulidad. Ellos fueron tras la justicia de Dios por medio de las obras y no de la fe. Ahora, el segundo aspecto del rechazo de los judíos es que ellos tienen celo, pero que surge de la ignorancia religiosa y no del Evangelio. Ellos tienen celo, es verdad, tienen celo, pero ese celo que ellos tienen es producto de la ignorancia, no del Evangelio, no de la verdad, no del conocimiento verdadero. Es la misma razón por la cual muchos religiosos hoy rechazan a Cristo. Así vemos algunas personas que se preocupan por cumplir con exigencias impuestas por un líder, tratan de seguir a rajatabla ciertos ritos, ciertas cosas que se le imponen, que hagan esto, que repitan esto, que vengan a tal lugar, que hagan esto, y es como que ese activismo, piensan que a través de ese activismo encuentran esa justicia. Hay muchas personas que son muy celosas, vos podés observar su vida y ves personas que realmente vos decís, ¿será que Dios va a tener misericordia? Porque todas las cosas que hacen por Dios, se sacrifican, hacen por los niños, hacen, ¿cuántas cosas hacen? No sé si conocen a personas así, que no creen verdaderamente, pero vemos ese celo. Hacen cosas con esmero, pero rechazan la verdad del Evangelio. Escuchan el Evangelio y lo rechazan. Y uno podría preguntarse, a pesar de estar en ese error, ¿podrán salvarse? ¿Sus buenas intenciones son suficientes? ¿Alcanza que las buenas intenciones que una persona tenga las salven? Contrario a lo que muchos creen, no es la sinceridad en la creencia la que nos salva, ¿sí? Pónganse a pensar en un momento que hay una botella que parece jugo y sinceramente creemos que es jugo y la tomamos, pero nos damos cuenta que es un veneno mortal. La sinceridad de nuestra acción ¿nos va a salvar a nosotros de haber tomado el veneno? No hay manera. O sea, tomaste el veneno, un veneno mortal, te vas a morir.
así hayas estado sinceramente equivocado y no te hayas dado cuenta, estás perdido, ¿sí? Eso es lo que Pablo plantea acá al comienzo del capítulo 10. Y así era Pablo también en su vida anterior, ¿sí? En Hechos capítulo 26, Pablo confiesa que es un fanático religioso. Dice él, yo ciertamente había creído que mi deber era hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Cuando los mataban, yo di mi voto, ¿sí? ¿Qué haremos con este cristiano? Mátenlo, ¿sí? Ese era Pablo. Muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y, enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta las ciudades extranjeras. Ese era Pablo, era un fanático religioso, era fervoroso en su religión. Y aunque él estaba sinceramente equivocado, era un enemigo de Cristo. Él no era alguien indiferente, él era fervoroso, ¿sí? Dice el versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta, en Gálatas, capítulo 1, versículo 13, dice, ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguían sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre, ¿sí? Yo le aventajaba a todo, era mucho más celoso que cualquiera, era una persona... Yo así lo miraba y era una persona que era digna de respeto, era una persona muy convencida de lo que creía, pero Pablo, con todo y su celo, iba camino al infierno. Con toda su sinceridad, él estaba yendo camino al infierno hasta que Cristo lo encontró. Era un hijo de ira hasta que el Señor lo encontró. Fervor, sin conocimiento de la verdad, sin conocer la verdad, es fanatismo religioso, ¿sí? Si hay fervor y no hay conocimiento de la verdad, eso es fanatismo religioso. Eso era Pablo antes de conocer la verdad. Él era un fanático religioso y pasó a ser un fervoroso creyente. Aún hoy hay mucho de ese fervor, de ese fanatismo religioso. Muchos tienen la idea equivocada de que nosotros ganamos nuestra salvación por medio del activismo en lugar de aceptar el sacrificio de Cristo. Piensan que por hacer cosas Dios nos va a perdonar o Dios está más contento. Creen erróneamente que de eso depende el favor de Dios. Tengo que leer la Biblia, tengo que orar, tengo que predicar el Evangelio a los perdidos, tengo, ¿sí? Por supuesto que nosotros como cristianos tenemos que hacer eso y mucho más se espera de nosotros. De que oremos, de que leamos en las Escrituras, que prediquemos, mucho más que eso. Pero no para ganarnos el favor de Dios, sino porque alcanzamos el favor de Dios, porque alcanzamos la misericordia del Señor. Por eso que debemos hacerlo, porque conocemos al Señor. Como dice un pastor, todo fervor que no surge del entendimiento correcto del Evangelio es una trampa mortal, porque nos lleva de vuelta a la jactancia y a alejarnos de Cristo, ¿sí? Todo fervor que no surge de un entendimiento correcto del Evangelio es fanatismo, y el fanatismo nos aleja de Cristo, ¿sí? En otras palabras. En el capítulo 10, versículo 3 dice, tienen celo, pero no conforme a un pleno conocimiento, ¿sí? Conforme a la ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Fíjense que todos los verbos hablan de la responsabilidad del hombre. ¿Por qué se perdieron? Porque desconocieron, porque trataron de establecer su propia justicia, no se sometieron. ¿Quiénes? Ellos. Ellos decidieron desconocer la justicia de Dios. Ellos no quisieron aceptar la justicia de Dios que le regalaba por medio de Cristo. No quisieron aceptarla porque era humillante para ellos. Permanecieron en ignorancia, no por falta de información. A los fanáticos religiosos no les faltaba información. Los fariseos, los escribas, tenían mucho conocimiento del Antiguo Testamento, escucharon las enseñanzas de Jesucristo, fueron confrontados con las enseñanzas de Cristo. No necesitaban información, necesitaban humillación, necesitaban humillarse, no necesitaban que se les siga diciendo cosas, necesitaban humillarse ante Dios. Por lo tanto,
les faltó reconocer que eran pecadores y les faltó humillarse ante Cristo. Reconocer que pecaron, reconocer que necesitaban de Él. El fanático es una persona que se rehúsa a todo, se rehúsa a reflexionar, ¿sí? Está cerrado en su pensamiento, porque no tiene más mínimo interés en ser convertido, en cambiar de parecer, ¿sí? No le importa. En la mayoría de los casos el fanático quiere permanecer de esa manera, no quiere que le confronten porque es como una manera de proteger su orgullo, su arrogancia, de sentirse mejor que otros o de sentirse de que sabe más que otros o que hace más que otros. Nosotros vamos, predicamos casa por casa, ustedes no, ¿sí? Es como enfatizar algo bueno, pero para sobreexaltar nuestro orgullo. Eso les hace sentir bien. Entonces, el pueblo de Israel fue culpable por su incredulidad. En el 10:21, en Romanos 10:21 dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. El peor error que nosotros podemos cometer cuando vamos a un médico es no escuchar el diagnóstico que nos da. Pablo le está dando un diagnóstico de que ellos no quisieron creer, ellos quisieron permanecer en su arrogancia y rechazaron a Cristo. Pablo expone este problema. El problema es que ellos que tienen un celo equivocado, un fervor que no surge del entendimiento correcto de la verdad, del Evangelio, pero déjenme decirle de que sí hay un fervor que surge del Evangelio y que ese fervor en nosotros debe ir creciendo más y más a medida que nosotros vamos conociendo más acerca de la misericordia de Dios. Cada vez que somos más conscientes de la misericordia de Dios en nuestras vidas, ese fervor por el Señor, por servir al Señor, por honrar al Señor, por dar nuestra vida por Cristo, tiene que ir creciendo a medida que vamos madurando. El fervor no tiene que reducir a medida que vamos madurando, al contrario, tiene que crecer. Pablo no está en contra del fervor. En Romanos 12 dice, por lo siguiente os ruego. Y en Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ferviente da la idea de algo que está en ebullición, ¿sí? Está en su punto más caliente, de más movimiento, ¿sí? Lo contrario es lo contrario a la apatía, lo contrario a la indiferencia. Las Escrituras nos exhortan a no ser indiferentes, a no ser apáticos, a no estar como en piloto automático, siguiendo nuestro cristianismo. ¿Sí? Muchas veces nosotros podemos caer en el error de caer en piloto automático, de hacer las cosas por costumbre, de venir al templo porque ya es que vamos a hacer otra cosa. ¿Sí? Por costumbre, no por convicción, no por deseo de venir a honrar al Señor. Muchas veces quizás habiendo perdido ese amor, ese primer amor al Señor, habiendo olvidado de dónde el Señor nos rescató, de que estábamos perdidos, de que fuimos conscientes de que hemos pecado y que Él nos perdonó. Ese fervor que habla Pablo, dice, es contrario, o sea, al fanatismo. Pablo habla de ser fervientes en espíritu, ¿sí? De estar activos en nuestro cristianismo, ser activos en nuestro cristianismo. Y ese fervor de Pablo es contrario al fanatismo. No son las mismas cosas. Martin Lloyd-Jones, un predicador, dice, uno puede estar fanáticamente dedicado al Señor y estar perdido. ¿Sí? Es lo que dice Romanos 10 del 1 al 2. Vos podés estar fanáticamente dedicado al Señor y aún así estar perdido. Por un lado tenemos el fanatismo, que es una mezcla de fervor con ignorancia, ¿sí? Es ese fervor pero sin conocimiento de la verdad. Y por otro lado, en el otro extremo, entonces están aquellos que profesan ir al cielo, pero desconocen el tipo de fervor santo. Si nosotros creemos
que fuimos rescatados del infierno, si realmente reconocemos que hemos pecado contra Dios y estamos en gratitud porque Dios envió a su Hijo como rescate, si realmente creemos en Cristo, nosotros no podemos vivir un cristianismo de una manera apática e indiferente. No podemos vivir un cristianismo mediocre, de conformarnos con no conocer más al Señor. Un cristianismo mediocre que no nos importa tener tiempo con el Señor, de meditar en su palabra, de meditar en quién es Él, qué es lo que Él ha hecho, de recordar lo que Él ha hecho, de darnos por los hermanos. Si esta es tu realidad, si vive tu cristianismo de una manera indiferente a las necesidades de la iglesia, si no sirves al Señor con el deseo y anhelo, con gratitud, si no sirves al Señor con todas las capacidades que el Señor te dio, el Señor te dotó de muchas capacidades para que vos puedas ponerlos al servicio. No es el misterio decir, yo no encuentro mi don para servir al Señor. Sirviendo al Señor es que vas a encontrar cuál es el don que el Señor te dio. No hay otra manera de encontrarlo. Sirviendo en lo que... Es como que somos nosotros una parte, un órgano del cuerpo, nos insertan en el cuerpo y dicen, busca una necesidad y resolverla. Esa es nuestra tarea en el cuerpo, buscar una necesidad y resolverla. Esa es nuestra tarea como miembros de un cuerpo. Entonces, si queremos ser parte de la membresía, si queremos ser parte de ser miembros, ya tenemos que comenzar a ponernos activos en ejercer nuestra fe. No es que vamos a ser miembros y después vamos a ejercer nuestra fe y ponerla en práctica, ¿sí? Por otro lado, el conocimiento de la soberanía de Dios no solo debería motivarnos a servirle con más fervor, sabiendo que de su libre voluntad el Señor nos escogió y nos salvó, y que tenemos seguridad en su salvación, sino que debe motivarnos a la oración. Fíjense, Pablo en el capítulo 10 de Romanos, vemos a Pablo, luego de exponer la soberanía de Dios magistralmente, Pablo dice que él estaba orando por los judíos para que ellos sean salvos. Pero Pablo, si Dios es soberano, Él hace lo que Él quiere. Si lo quiere salvar, lo va a salvar. Y si lo quiere endurecer, lo va a endurecer. Puede decir alguien, Pablo no. Dios es absolutamente soberano. Por eso oro. Oro por la salvación de ellos. Pablo pedía por su salvación. Ellos se iban camino al infierno con todo el celo que tenían. Eran ignorantes, culpables, como dijimos en el título, ¿sí? Ellos eran responsables de su rechazo a Cristo, pero Pablo sabía que Dios es clemente y misericordioso, grande en misericordia. Por eso ese conocimiento de Pablo acerca de la misericordia de Dios lo llevó a clamar, como Moisés. Sabía que Dios es soberano, pero sabía que Dios es grande en misericordia y clemente, y clamó por el pueblo. Por lo tanto, acá somos desafiados, exhortados, animados a orar por aquellos que están perdidos, por nuestros seres queridos, por las personas con las cuales contactamos unos con otros, porque la oración no es que oramos para mejorar nosotros, no es que oramos porque nos hace un bien a nosotros, ¿sí? Porque decimos, si vamos a orar por trabajo, yo me voy a esforzar, voy a hacer bien mi trabajo, las personas que ven mi trabajo me van a felicitar, entonces eso me hace bien. O yo voy a orar por fulanito, y si oro por fulanito va a cambiar mi actitud para con él. No es eso como obra la oración. La oración es poder de Dios, o sea, Dios obra a través de la oración. Y Pablo sabía, Pablo clamaba, oraba por ellos. Nosotros tenemos que ser motivados a orar por las personas que nos rodean, a pesar de que hayan rechazado a Cristo, a pesar de que le hayamos hablado, no perder la esperanza por ellos y seguir orando. Hay que tener cuidado, por un lado, del legalismo, cuidarnos de hacer las cosas que hacemos creyendo que eso nos hace agradable delante de Dios o nos hace mejores que otros. Tenemos que tener cuidado del fanatismo. Solo el conocimiento de la verdad nos va a librar del fanatismo. Porque podemos caer en un grado de ignorancia y estar siendo fanáticos. Nos acusan de ser fanáticos religiosos. Pero hay una diferencia entre ser fanático religioso y ser fervientes en espíritu. Tenemos que ser fervientes en espíritu, no fanáticos.
Tenemos que tener un conocimiento de la verdad y tenemos que tener un cristianismo activo, vivir nuestra fe. No es simplemente creer y nos vamos y nuestra fe la guardamos. Tenemos que vivir nuestra fe, vivir lo que creemos, vivir lo que profesamos. El conocimiento cada vez más pleno de la misericordia de Dios en Cristo, lo que dio o lo que permitió o mantuvo a Pablo con el fervor. ¿Qué es lo que lo mantuvo a Pablo con ese fervor en espíritu? Comprender la misericordia de Dios. El conocimiento más pleno de la misericordia de Dios hizo que él pueda crecer en ese fervor santo. Ahora, si estás viviendo tu cristianismo de una manera automática, si estás siendo indiferente, si no comprendes la necesidad que tenés de unirte a la iglesia, de ser responsable, de asumir un compromiso, si estás siendo indiferente, si no ves la necesidad de comprometerte a servir con el Señor, en comprometerte en ser miembro, es momento de que despiertes, de que vuelvas a recordar quién eras, que no permitas ser un mediocre espiritual. No vivas un cristianismo mediocre, sino como Pablo dice, sed fervientes en espíritu. Y finalmente, si hay alguien que está sin Cristo, si hay alguien que está escuchando el audio y está sin Cristo, o alguien aquí está sin Cristo, déjame decirte que eres responsable de todos tus pecados. Sos responsable de todos y cada uno de tus pecados, sin importar si te engañaron, no importa si no sabías que estaba mal lo que estabas haciendo, no importa si las circunstancias se dieron de una manera que no habían alternativas. Si has transgredido la ley, eres culpable de pecar contra un Dios santo que no tendrá por inocente al culpable. Esa es la situación, ese es el diagnóstico que nos da la ley acerca de la situación espiritual de aquellos que no reconocen su pecado. Todos pecamos y esa es la situación en la cual nos encontramos. Somos responsables de todos nuestros pecados, pero hoy, si esta es tu situación, hay dos opciones. Por un lado, o te aferras a la justicia de Cristo y te refugias en Él, donde vas a encontrar perdón y restauración, donde Cristo no es que te va a sacar en cara lo que vos hiciste. Cristo vino a morir, vivió la vida justa y vino a morir por pecadores y resucitó al tercer día para salvarlos. Él vino para traer salvación. Ya estábamos en una situación de condenación. Por lo tanto, si la situación es de comprender que eres pecador, tienes que llevar hasta el extremo la humillación de sacar toda tu miseria delante de Dios, porque Dios perdona y restaura. Eso es lo bueno del Señor. Dios perdona y restaura. Este es un punto de que hay muchos pecados que son necesarios, que tenemos que confesar los pecados. No es simplemente vamos a hacer de cuenta que nada pasó. Es necesario confesar. Muchos de nuestros pecados tenemos que confesarlos. Otros quizás no. Son íntimos, el Señor lo sabe. Por otro lado, o sea, que no se entienda, siempre tenemos que confesarlo delante del Señor, los pecados. Por otro lado, la alternativa o el camino es arrepentirte y creer y aferrarte a Cristo como Salvador, o lo rechazas y por tu pecado y por tu justicia vas a ser condenado eternamente. Dios no nos dio su ley para justificarnos, sino para mostrarnos que somos pecadores. El fin de la ley es Cristo, dijo en el versículo 4. Toda la ley nos apunta a Cristo. La ley vino a ser un maestro que vino a conducirnos y vino a mostrarnos que nosotros fallamos y que tenemos que ir a Cristo. Vino a mostrarnos que nosotros tenemos que creer en un Salvador. La ley de Dios nos muestra que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Eso es la ley. El fin de la ley es Cristo, ¿sí? Así que oramos que el Señor pueda hacer su obra en nosotros, que si hemos creído podamos
ser fervientes en nuestro cristianismo, en nuestra fe, y podamos vivir lo que profesamos creer. ¿Sí? Oramos. Dios Padre, te damos gracias por Cristo. Gracias porque Cristo se humilló hasta el extremo, Señor. Teniendo toda gloria, estando sentado en el trono de gloria, se humilló al hacerse como nosotros. Se humilló hasta hacerse un siervo, al tener que someterse a la ley. Pero sabemos que lo hizo por amor, por la gran misericordia, por su gran amor con que nos amó. Gracias te damos por Cristo. Yo te ruego por mis hermanos para que puedas continuar obrando, Señor, en cada uno, en cuanto a su fe, en cuanto a su fervor, en cuanto a su relación contigo, Señor. Yo te ruego, Padre, que tú obres y que también aquellos que no creen en ti, si hay alguien que no cree, que realmente pueda experimentar el perdón que solamente tú das, la paz que solamente tú puedes conceder, Señor, porque tú perdonas y restauras. En ti hay verdadera libertad, Señor. Te agradecemos por Cristo nuestro Señor y nuestro mediador. Te alabamos en su nombre. Amén.